Ahí, Ahí sí, ahí ahí está. sí. Entonces vuelvo a compartir. Hola, Dani. Hola, Te estaba Bea. Hola a saludando todos. recién, pero estaba ahí escondida. Sí, ahí aparecí. Hola, buenas noches. Hola, hola. La Hola, invita. hola, buenas noches. Hola, Vale. Hola, Hola, María Fernanda. No te había visto. Hola, buenas noches a todos. Vengo llegando. hola, buenas noches. Ya, partimos entonces. En resumen, hasta ahora llevamos recién el primer punto del capítulo 1 del curso Milagro, porque pasamos rápidamente por los 50 principios de los milagros y vamos ahora al segundo punto del capítulo 1. Es re importante entender que los capítulos más difíciles son el primero, el segundo y tercero. ¿Por qué? Porque nos viene a hablar de cosas, para las personas que lo hacen por primera vez, empieza a hablar de cosas que nos ponen la cabeza como al revés. Es como pescarnos, es como la carta del colgado del tarot, en que te queda la cabeza mirando hacia abajo, porque cambia, o sea, introduce conceptos, cambia significado de palabra, em, y hay muchas de las cosas que plantea, y especialmente cuando hablamos del tiempo, el curso Milagros, que en realidad se han ido, tienen que ser complementados con, en algunos casos con física cuántica, en otros casos con neurociencia, y muchas como corriente y vertiente para poder entender exactamente hacia dónde va. ¿M? Así que igual les pido como un poco de paciencia, considerando que el primer capítulo, porque hay cosas que tal vez quedan dudas, o sea, la idea es despejar la mayor cantidad de dudas, pero de repente lo decir, ¿sabes qué? Lo vamos a ver en profundidad en los capítulos más adelante, por lo tanto, para no entrar a profundizar tanto, de pronto dejarlo un poco en stand-by. ¿M? Vamos entonces a la revelación del tiempo y los milagros. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de escribirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resulta más útil debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase de aprendizaje, obrar milagros es importante porque se te puede forzar a que te liberes del miedo. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a las que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado y por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Esta parte es re importante, súper importante, porque una de las cosas que tenemos que entender, que todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo del año, nos va a permitir a ir mirando en mayor profundidad nuestro propio poder. Cuando nosotros realmente logramos comprender con certeza, certeza plena, quiénes somos, evidentemente es una revelación. ¿M? Y el punto es que el milagro lo que va a hacer es que nos va a ir permitiendo acercarnos a esa revelación. Los milagros tienen que ver con acciones. A ver, hablábamos la clase pasada, un milagro no esperemos arpas celestiales y cantos angelicales, ¿no? El milagro
ocurre en lo cotidiano, en el día a día. Y el milagro, cuando nosotros somos capaces de echar a andar la rueda, es cuando ponemos en movimiento el universo completo para que esté en un estado de sincronía. Ahí es cuando el milagro ocurre. El milagro es cuando realmente tú dices, wow, está todo fluyendo perfecto, está sucediendo exactamente lo que necesito, cómo lo necesito, no tengo idea por qué, pero todo está en una sincronía que tú dices, eso es un milagro. ¿M? Entonces no esperemos, insisto, estos cantos celestiales cada vez que ocurra un milagro, ni vamos a caminar probablemente, o capaz que sí, no sé cuándo, en el agua, sobre el agua, o vamos a multiplicar, bueno, en lo personal estoy intentando cambiar el agua por vino, todavía no me resulta, pero el punto es que ese no es el milagro que estamos esperando. El milagro que estamos esperando es hacer una vida de paz, una vida en la cual tú puedas hacer y tener lo que tú desees en la vida, pero no desde el ego, no desde la autoimportancia, no desde la sensación de superioridad, sino que desde la conciencia plena de que eres uno y parte de Dios. Y eso es lo que enseña el curso Milagro. El curso Milagro no te va a enseñar a hacer magia. ¿M? Porque eso es solamente para fortalecer el ego. Por lo tanto, el milagro lo que hace es inducir a la acción. Tú pones una intención y comienzas a mirar cómo se entretejen sincronías perfectas que permiten que todo se solucione de una manera perfecta. Eso es lo que nosotros esperamos con los milagros. No tratar de hacer magia y decir, yo voy a hacer que todo esto funcione y no te preocupes porque yo te voy a hacer el milagro. No. Todos y cada uno de nosotros vive milagros todos los días. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Milagro además ocurre entre pares. ¿Por qué ocurre entre pares? Porque uno de los principios de los milagros plantea de que es el que momentáneamente tiene más que le entrega al que momentáneamente tiene menos. Para que toda la sincronía comience a fluir, yo tengo que entrar em, en un flujo de acciones que va a permitir que todo fluya. ¿Cuándo pedimos milagros? ¿Cuándo pedimos nosotros milagros? ¿Mm? ¿Cuándo piden ustedes milagros? Cuando creemos que nos falta algo. Exacto. Y cuando yo pido un milagro porque yo creo que me falta algo, yo momentáneamente, porque todavía no entro en un estado de revelación, todavía no tengo la conciencia, el conocimiento de quién soy, momentáneamente siento que tengo menos. Estamos de acuerdo que es un error de percepción, percibimos como que tenemos menos. Sin embargo, mi hermano, hermana, que es parte de la afiliación, porque finalmente estamos todos interconectados, va a haber alguien que siente que tiene más, tiene de más. Y cuando siente que tiene de más y pone eso en circulación, aquello que tiene de más, recibe el que tiene de menos. Por eso es entre pares. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende este concepto, no? No es que Dios me viene a hacer el milagro. No, no hay un caballero arriba con sotana, barba blanca y báculo apuntando hacia abajo diciendo, a ti te voy a mandar algo. No, es entre pares. Se Todos trata somos un poco de la sincronía que hablabas, ¿no? exactamente. No es que cuando yo necesito un milagro, Dios va y pesca a alguien de las mechas y le dice, ya, tú tienes que hacer esto. No, no es Dios quien lo hace, sino que es la sincronía perfecta de toda la afiliación para poder obrar milagros. ¿Vamos? Si hay dudas, me preguntan nomás y metan la cuchara cada vez que quieran, sin ningún problema. Ponen el micrófono y me gritan. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que
uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esta distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso, mis hermanos, es lo que me ha puesto a cargo la filiación que completo porque formo parte de ello. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esta afirmación consta de dos partes que en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Entonces, ¿qué es lo que plantea el flaco en esta afirmación? Está diciendo, yo soy parte de la filiación, por tanto yo también la completo. ¿Por qué la completa el flaco? No es porque él sea la parte clave, sino que todos somos una parte clave de la filiación. No hay un solo ser humano en la tierra que sobre, ni uno solo. O sea, todos completamos la filiación. Cuando en el fondo el flaco dice, mira, lo que sucede es que yo llegué primero. Yo logré comprender primero, por eso soy el hermano mayor. No es que sea el primer hombre en la tierra, sabemos que no, el flaco vivió hace 2000 años. ¿Y por qué llegó primero? Porque fue el primero que en la práctica pudo salvar la diferencia para poder ver nuestro error de percepción. Lo pongo en simple. Supongamos que hay dos hermanos. Está el grande y el chico jugando videojuegos. El grande tiene 4 o 5 años más que el chico y resulta que está jugando Mario Bros. No sé, cualquier juego. El grande ya lo dio vuelta, ya vio todos los recovecos por donde había que saltar, nadar, se dio 3 volteretas de auto. O sea, llegó completamente al final y cachó los trucos del juego. Ese es el que le va a permitir al chico llegar al final del juego. ¿Mm? ¿Por qué le va a permitir? Porque ya se sabe todos los trucos. Y el chico, que a lo mejor no tiene la motricidad, no tiene la herramienta, no tiene el conocimiento, llega al nivel 1 y dice, no entiendo cómo se juega, estoy chocando siempre con la misma pared, no logro saltar, no sé, el laberinto, no puedo. Y el grande le dice, tú tranqui. Yo ya hice este camino y sé que aquí en vez de doblar a la izquierda tienes que doblar a la derecha. Sé que aquí tienes que saltar y aquí tienes que nadar. Por eso es que Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, porque es el equivalente a que alguien te muestre lo que ya hizo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace con estas afirmaciones Jesús? Nos dice, oye, yo no soy diferente a ti. No hay ninguna diferencia entre tú y yo. No me rinde reverencia, porque a mí no se me rinde reverencia, ¿no es cierto? Me puedes respetar porque soy tu hermano mayor, me puedes amar si es que yo te hago, cuando dice, puedo ser, puedes sentir devoción, si yo soy devoto, devoción es amor en el fondo, ¿no? Pero no puedes sentir reverencia. Por lo tanto, lo primero que hace en el primer capítulo, el flaco, es bajarse del pedestal. Porque si nosotros lo ponemos en el pedestal, quiere decir que no podemos llegar donde está, porque Él es especial, porque es único, porque es increíble y el elegido. Y eso es mentira. ¿Mm? La única diferencia entre nosotros y Él es que Él se dio vuelta al juego antes. Y que también venía con las mismas cargas y también pensaba, o sea, también sentía que el mundo era que el mundo real en realidad estaba lleno de limitaciones. Él vivió exactamente los mismos temas que nosotros vivimos hoy en día, sin embargo fue capaz de dar vuelta al juego. ¿Se entiende esto? Así que al flaco, por eso es que le digo flaco, porque en el fondo es desde el respeto, desde el cariño, desde el amor, pero no desde la reverencia. ¿Se entiende? Así que todos lo podemos llamar el flaco.
Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mi hermano esté listo para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. De nuevo, la misma metáfora. ¿Qué es la revelación? Es el conocimiento, es la certeza plena. La revelación es cuando yo sé quién soy. Esa es la revelación. ¿Por qué lo inspira? Porque como él ya sabe quién es, nos recuerda a nosotros quiénes somos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Aquí está definiendo algunas reglas del juego. Dice, ok, Espíritu Santo. Cuando hablamos de Espíritu Santo, no estamos hablando de esta cosa religiosa, ¿no? De esta aura dorada que tienen algunas imágenes religiosas. Cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando del puente entre nosotros y la divinidad. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es como un hilo conductor que te tira de vuelta. ¿M? Imagínate que la fuente es una fuente de luz que tiene miles de hebras hacia cada una de nosotros. ¿M? Y cada uno de nosotros está unido a la fuente como un cordón umbilical y este se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te susurra al oído y te llama de vuelta y dice, ¿sabes qué? Andáis súper perdida. Te perdiste en el ego. Vuelve, despierta. Vamos, tú puedes despertar. ¿Mm? Eso es el Espíritu Santo. ¿Y por qué la revelación no es recíproca? Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Porque si tú eres uno y parte de Dios, la revelación es reconocer quién eres. Dios te juro que sabe quién eres. Ya lo sabe. Entonces, a nosotros se nos tiene que despejar la vista para poder ver quiénes somos nosotros y quiénes somos en relación a Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento, la igualdad de los miembros, la filiación parece requerir un tiempo casi ininterminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emerge mucho más adelantado en el tiempo de lo que habría estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Ya, está en chino mandarín. Vamos a desentrañar este chino mandarín. A ver, cuando está hablando de un plano longitudinal u horizontal y el vertical, lo que nos está diciendo básicamente es que el tiempo es una percepción, el tiempo no existe. ¿M? Todo está ocurriendo al mismo tiempo. ¿M? Estamos todos en todas partes. El punto es que nosotros tenemos una conciencia de tiempo lineal y nosotros pensamos que tengo que ser A para llegar a B y de ahí paso a C y así sucesivamente. Entonces me muero de esta vida y vuelvo a reiniciar. ¿M? Y después me muero y vuelvo a reiniciar. ¿Qué es lo que plantea el curso Milagro? El curso Milagro dice, ok, primero que nada, no somos cuerpos. Nosotros no somos cuerpos, por lo tanto, el alma es inmortal y como el alma es inmortal, en realidad el concepto del tiempo solamente ocurre a nivel de los cuerpos, ¿cierto? Si ocurre solamente a nivel de los cuerpos, es que nosotros, cuando
adquirimos un cuerpo, por decirlo de alguna manera, nosotros nos ubicamos en un punto matemático. ¿Mm? Literalmente nos ubicamos en un punto matemático. Somos el todo, nosotros somos todo. Pero cuando adquirimos un cuerpo, el todo, la conciencia del todo, deja de ser conciencia del todo y tomamos un punto matemático que tiene tiempo y espacio definido y determinado. Con el cuerpo no podemos ir en distintas direcciones del tiempo ni del espacio. Bueno, del espacio sí, porque nos podemos mover, pero de manera bastante lineal, y ya sabemos, Loreto, que hay que tomar un avión para poder ir a Ibiza, no podemos bilocarnos para poder llegar a Ibiza y volver y no ser la novia tóxica que anda siguiendo al pololo. ¿M? Entonces, cuando tenemos un cuerpo que es fundamental, Loreto, para poder disfrutar de la media naranja, porque si no somos solamente energía y nuestra capacidad de disfrutar a un otro, es bastante más limitada. Los cuerpos son vehículos de experiencia, por lo tanto, la verdad es que necesitamos de un cuerpo físico para poder vivir esa experiencia. Yo les decía a ustedes, ya ni me acuerdo, o el otro curso de vean el ángel enamorado. ¿Ah? Vean el ángel enamorado porque es justamente lo que está hablando es de eso, o sea, ¿para qué viene este cuerpo? ¿No? Para vivir experiencias humanas, que por lo demás, cuando sabemos cómo se usa el cuerpo y cómo movernos dentro de esta película en 3D o 4D que nosotros utilizamos, la verdad es que la experiencia humana se vuelve algo muy entretenido. ¿M? Por lo tanto, no es que venimos a sufrir, sino que todo lo contrario, venimos a disfrutar mucho. Entonces, si nosotros ocupamos un cuerpo, entonces tomamos un punto matemático, ¿no es cierto? En cambio, cuando nosotros, a ver, en el punto matemático, nosotros estamos en el eje temporal y supongamos que yo quiero un teléfono. ¿Qué tengo que hacer en este plano para tener un teléfono? ¿Qué tengo que hacer en este plano para tener un teléfono? Comprarlo, ¿Y qué tengo que hacer para comprarlo? tener dinero, ver lo que quiero, Ujú. ¿Y qué tengo que hacer para tener dinero? trabajar. Ah, Es trabajar. como hacer Trabajar. ciertas actividades en esa línea del tiempo horizontal. Que además no es que vaya a trabajar después de tener teléfono, bueno, eso se llaman créditos. No, tenemos que cumplir ciertos hitos en la Sí, línea temporal claro, para poder obtener lo que queremos. Ahora, para un teléfono probablemente eso ocupa un tiempo determinado, para una casa ocupa otro tiempo determinado, para otro tipo de cosas serán otro tiempo determinado, pero se requiere tiempo, tiempo. ¿no es cierto? Sí, ¿Qué es lo que hace el milagro? El milagro colapsa el tiempo. ¿En qué sentido? En que tú dijiste qué ganas de tener un teléfono. Realmente me encantaría tener la experiencia de tener un teléfono. Y en ese minuto, a las pocas horas, te llama alguien y te dice, ¿sabe qué? Se acaba de ganar un teléfono. Y esa es la milagro. diferencia entre un milagro y, Mm, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba la clase pasada de la diferencia entre poder y fuerza? Con la fuerza yo tengo que invertir horas de mi vida y gastar tiempo de mi vida para poder obtener A, B o C. mm, Con el milagro, tú dices, necesito esto, quiero esto, pongo la intención, ya hablamos que tiene que haber coherencia, no es que el universo sea eh, ¿cómo se llama? Pedir y pedir y pedir, tenemos que entrar en coherencia, entendemos que para eso tenemos que tener conocimiento, ciertas certezas, en fin.
Sin embargo, yo pongo la intención y el tiempo se colapsa. Y se colapsa en el sentido de que sin mediar todo ese tiempo, tú finalmente obtienes lo que tú quieres. ¿Se entiende por qué colapsa el tiempo? Ahora, si el milagro no es más que un recurso de aprendizaje para que nosotros finalmente terminemos reconociendo quiénes somos, mientras más conciencia tenemos de los milagros, más nos convencemos de quiénes somos. Porque si yo tomo atención y me doy cuenta de que, y digo, me llamaron por teléfono para ofrecerme un teléfono, el teléfono que yo quería, yo puedo decir, ay, qué coincidencia, uy, que tengo suerte. ¿Ah? Pero cuando ocurre todo el rato en tu vida, hay un punto que tú dices, bueno, ya, no es que sea coincidencia, no es que yo tenga demasiada suerte, es que claramente aquí está ocurriendo algo que tiene que ver con que yo cada vez que pongo una intención eh, coherente con algo, eso se manifiesta. ¿Se En el entiende fondo ahí? es como que Sí, el que somos creadores. ¿Se escucha? Sí. exactamente, En- porque como plantea el curso Milagro, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que no significa que Dios tenga piernas, brazos y tenga una sotana, no. Fuimos creados a imagen y semejanza con la única semejanza que importa en Dios, la capacidad de crear. Vea, yo tengo una pregunta. Dale. Creo que segunda vez que leemos que siempre existe, lo que entendí, siempre, aquí se plantea que siempre está el que da y el que recibe, ¿cierto? Ujú. Sí, Pero yo creo que, tal como dice Valeria, somos creadores y a veces los milagros son gestionados por nosotros mismos, como que no es necesario que alguien nos dé algo, sino que cuando está esa coherencia puede ser creado por nosotros mismos, porque en el fondo aprendemos a trabajar con el campo cuántico que tiene las infinitas posibilidades disponibles para nosotros y sabemos cómo crearlas. estoy absolutamente de acuerdo. ¿Mm? Pero, Estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que yo puedo colapsar electrones y transformar eso eh, y podría manifestar cualquier cosa tan solo con la intención. Sin embargo, en el curso Milagro hay una cosa que se plantea que para mí es clave. Nada de eso tiene sentido sino para compartirlo con un otro. Es decir, esa experiencia es de la afiliación completa. Entonces, aunque yo logre colapsar como Saibaba, que hacía aparecer Sí. joyas y cosas increíbles, incluso eso, ese tipo de acciones tiene sentido única y exclusivamente en relación a otros. Ayudar a toda la afiliación a despertar. O sea, Claro. Ah, entonces siempre va a haber alguien que, claro, alguien que da y alguien que recibe. siempre hay alguien que da y siempre hay alguien que recibe. Ya, ¿Mm? perfecto. Ya, y lo vi desde otro lado, sí. Lo que pasa que capaz que no puede, no tiene por Vea, qué ser ah, directo, María Ana, Fernanda, ¿cómo? que capaz que no tiene por qué ser directo, o capaz que no tenés por qué ver el que da y el que recibe, y en realidad siempre alguien recibe aunque no lo veas. Siempre, Claro. siempre. en el fondo es como en pos de la afiliación, de lo que tú decías. Claro, lo que pasa es que el concepto de la Es en afiliación, beneficio del... lo que pasa es que el concepto de la afiliación es un concepto que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Cuando hablamos de afiliación no estamos hablando de cuerpos separados, estamos hablando de una única mente. O sea, cuando nosotros hablamos de afiliación, no imaginemos 8.000 millones de seres humanos bailando Kumbaya de la mano. No. Cuando hablemos de filiación, tenemos que entender que no está hablando de los cuerpos, está hablando de la mente, de la mente, una única mente, que además compartimos con Dios. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de la filiación y del dar y recibir, tiene que ver con que lo que yo haga en
cualquier cosa que yo haga va a tener un impacto en un otro. Cuando yo, por ejemplo, tengo una vida plena y tengo una vida abundante, va a tener un impacto en todas aquellas personas que ven mi vida. Porque si la ven, van a preguntar cómo se hace. Y si se preguntan cómo se hace, les va a sacar de la victimización y del, bueno, eventualmente y potencialmente. Y eso ya es recibir, ¿no es cierto? Ya es recibir el hecho de que tú sabes, por ejemplo, un padre, le voy a poner un ejemplo súper como eh, simple, o un padre o una madre que cree que la vida es limitada, carente, difícil, que cree que sus hijos no son suficientes, que cree que no lo van a lograr y que no van a poder. ¿Qué es lo que enseñan a sus hijos? Carencia. Lo mismo. Todo el rato. Sin embargo, un padre y una madre que no es que le den muchas cosas a sus hijos, pero tienen una mirada de mundo en que confían en ellos plenamente, saben que tienen un enorme potencial de alcanzar sus sueños, que les enseñan de que la vida fluye cuando uno tiene una intención clara y que podemos lograr tener felicidad si nosotros nos volvemos personas más coherentes. ¿Qué es lo que les va a enseñar a esos hijos? Abundancia, ¿o no? Por decirlo menos. Eso es dar y recibir. Lo que yo doy no son las cosas. Da lo mismo si yo puedo manifestar un rubí o un diamante. Lo que yo voy a entregar no es el rubí y el diamante, sino que la capacidad de decirle al otro, tú también puedes hacerlo. Ahí es donde yo doy y el otro recibe, momentáneamente, porque eventualmente el que recibe puede dar. ¿Se entiende ahí o no? Sí. La expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero es porque yo necesito milagros para mi propia expiación. O sea, yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel de la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia a tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo que necesita, todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo prevé las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Primero que nada, entender que cada vez que en el curso Milagro hablamos de expiación, estamos hablando de deshacer el error de percepción. O sea, este concepto religioso expiación, bórrelo de su conciencia, porque no es la expiación como lo hemos aprendido en las clases de religión o que se escucha de pronto desde la iglesia. Y esto no es en contra de ninguna iglesia en particular, no tengo ningún problema con las iglesias en particular, o sí, tengo muchos, pero nada que sea importante en este minuto. Sin embargo, el concepto expiación significa deshacer el error de percepción. ¿Cuál es el error de percepción que queremos deshacer a través del milagro?
¿Cuál creen ustedes que es el error de percepción que el milagro deshace? La separación, ¿Cómo? el concepto de estar separados, de que estamos separados. Exactamente. Porque si dar y recibir es lo mismo, y si el milagro implica reconectar con la mente de Dios, entendiendo que es energía pura creadora, si cada vez que yo hago un milagro o soy consciente de un milagro o veo un milagro en mi entorno, lo que estoy haciendo es utilizar mi capacidad. ¿M? Es utilizar mi capacidad de crear. Por lo tanto, eso me va a llevar necesariamente a deshacer mi error de percepción de que yo soy, primero que nada, cuerpo, segundo que nada, carente y separada de todo el resto del universo. ¿Mm? Entonces, deshacer el error de percepción es deshacer el error de percepción de la carencia, deshacer el error de la percepción de la separación, del ataque, de la injusticia, de la culpa, del sacrificio. Es decir, esos son los errores de percepción que tenemos que deshacer. Y por eso es que quiero que entendamos que el concepto justamente es el opuesto del que se enseña desde las religiones. Porque las religiones lo que hacen es hacernos sentir culpable, separado, carente. Entonces, invertámoslo. ¿M? El concepto del proceso de expiación no es más que logremos vernos tan perfectos como realmente somos. Y no desde la autoimportancia, decir, no, yo soy única, soy increíble, soy bacán, sino que desde la certeza de que fuimos creados imagen y semejanza, de semejanza de Dios. Por lo tanto, somos perfectos. Somos energía pura de creación que momentáneamente estamos utilizando un cuerpo porque somos unos seres bastante inquietos, que teníamos unas ganas terribles de poder saborear, de poder oler, de poder tocar lo que hemos creado, porque crear un helado exquisito, si no lo podemos comer, no tiene ninguna razón de ser. ¿Mm? O sea, ¿para qué podríamos crear algo delicioso si no podemos probarlo? Por lo tanto, como somos bastante inquietos y queríamos venir a probar el helado y otras delicias de este planeta, entonces decidimos ser un punto matemático determinado, en un cuerpo determinado y poder experimentarlo. Por lo tanto, momentáneamente estamos viviendo este proceso en 3D. ¿Mm? Los perdonados, recuérdense que expiación es perdón desde el punto de vista de la religión. Dice, los perdonados son el medio de la expiación. Al ser infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Nuevamente, aquí nos ponen de cabeza todos los conceptos aprendidos previamente. Los perdonados son el medio de la expiación. El medio. Los perdonados son el medio de la expiación. ¿Quiénes son los perdonados? Aquellas que nosotros podemos ver como perfectos. Los perdonados son aquellos a los que nosotros podemos ver como perfectos. Y es a través de este medio, es decir, nosotros tenemos que lograr perdonarnos. Eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros nos perdonamos, nosotros podemos a su vez perdonar a otros y viceversa. ¿Mm? Desde el punto de vista del curso Milagro, el perdón no es que yo te voy a perdonar o yo me voy a perdonar porque, a ver, me voy a perdonar porque cuando yo era chica, no sé, molesté a alguien. No, no es que me voy a perdonar por mis supuestos errores. Me voy a perdonar porque en realidad nunca hubo nada que perdonar. ¿En qué sentido esto? Entender que si cuando chica yo molesté a alguien fue porque en ese minuto tenía un error de percepción.
yo me sentí vulnerable. Y una persona vulnerable, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la mejor defensa? La mejor defensa siempre va a ser el ataque. El ataque. Y si yo ataco, no es porque yo sea mala ni tenga algo que perdonarme en ese sentido de que yo soy mala, pero ahora entendí que soy mala, entonces no lo voy a hacer nunca más, que es el concepto del perdón que nosotros usamos, sino que es que no hubo nunca, 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 en realidad, daño que yo haya querido realizar, porque en realidad lo único que tuve fue miedo. Ahora, entendamos que una persona con miedo es capaz de hacer cosas horrorosas. Sí, pero la expiación significa que nosotros logramos entender que esas cosas horrorosas lo están haciendo única y exclusivamente porque tiene más miedo que yo. No es porque mejor que yo o peor que yo, es porque tiene más miedo que yo. ¿Mm? Por lo tanto, una de las cosas que nosotros aprendemos con el curso Milagro es dejar de hacer juicios. A mí, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que pasa en el mundo. Y hay cosas que me duelen profundamente. Pero una cosa es decir que la guerra en Gaza me duele por la cantidad de personas que están sufriendo lo indecible en una guerra horrorosa, que decir estos o estos otros son unos asesinos, son unos perversos o son malas personas. ¿Entienden? Claramente esto se trata de unos que tienen miedo del otro y que han tenido miedo del otro desde siempre. O sea, estamos hablando de décadas de miedo acumulado unos contra otros. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es enjuiciar al otro y decir que el otro es un pecador. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Mm? No nos Sí, hace indolentes. No nos hace indolentes, no nos hace como, ah, ya, en realidad no. Esto es perfecto, es un error de percepción. No, créame, que los pobres niños, los que les bombardean encima y que han perdido toda su familia, no tienen un error de percepción en el sentido de que no están todos muertos y que los bombardeos no existen. No es a eso lo que se refiere el error de percepción. El error de percepción es creer que los otros son malvados asesinos, ¿m? Cuando en realidad son personas con miedo. Ahora, por favor, si a una persona le acaban de matar a alguien, no le digan que tuvo un error de percepción y que tiene que expiar, por favor. ¿Ah? Eso es algo que puede llegar a ser cruel en el sentido de que tenemos que entender que en el mundo del cuerpo no podemos espiritualizar el dolor. Cuando nosotros analizamos los hechos del mundo desde la perspectiva del curso Milagro, podemos hablar así de manera descarnada, decir, no, en realidad tal o cual, qué sé yo, Hitler tuvo un error de percepción. Pero si hay alguien que tuvo familiares que murieron en el Holocausto, no le vamos a decir, no, si es un error de percepción nomás, tú tranqui. ¿Mm? O sea, también entendamos que muchas veces vamos a decir cosas desde una perspectiva de analizar el error de percepción, pero eso no nos hace indolente, ni no se trata de que neguemos nunca, jamás, lo que una persona puede llegar a sufrir justamente por la pérdida de alguien especial. Aunque el curso diga, no somos cuerpo y lo sabemos, honestamente, dile eso a alguien que acaba de perder un ser querido. No, no, tranquilo, no somos cuerpo. No. ¿Mm? Acabas de vivir algo doloroso y se respeta y no se transforma en deshumanizar lo que en realidad son las experiencias humanas. ¿Ok? Mm. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagro no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa la mente en un estado de gracia,
La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro el desconocido, este se convierte en tu hermano. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extienda a otros y se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. A ver, cuando habla de que los milagros se dan en la mente que está lista para ello, no estamos hablando que tenemos que iluminarnos para poder llegar a hacer milagros. ¿Mm? La mente que está lista para ello es una mente que está abierta a perdonar. Perdonar desde el punto de vista en curso milagro. ¿Mm? Si no es el perdón vertical, de yo soy tan buena persona que te voy a perdonar a ti, sino que estoy abierta a perdonar, estoy abierta a mirar lo que estoy percibiendo de manera equivocada desde distintas aristas. ¿Mm? Estoy abierta a mirar, por ejemplo, te invento, alguien, ves a una persona que está tirada en la calle drogándose. ¿Mm? Y está así absolutamente ido, sucio, flaco, destruido físicamente. ¿Cuál es nuestro primer acercamiento a eso, a esa imagen? ¿Cuál es el primer acercamiento a esa imagen? Pena, Pena, pena. sí, pero también miedo. Compasión, Alguien dijo algo. compasión, O miedo A también ver, puede ser. sí, miedo. ¿Ah? O Miedo. sea, normalmente nuestro primer instinto frente a alguien que está en estado así absolutamente ido, en la mitad de la calle, claramente drogado, balbuceando cualquier cosa, en Narnia, nuestro primer instinto natural es Miedo. miedo Mm, y nada que hacerle. ¿Mm? Cuando nuestra mente está lista para los milagros, cuando tú sobrepasas el miedo, porque el miedo es natural, respiras profundo y te das cuenta que hay un ser humano mm, que está sufriendo mucho mm, y que la razón por la cual está en esas condiciones no es porque sea un drogadicto, no es culpa de él, no es porque sea delincuente, no, porque lo llevó ahí algo, un dolor tan profundo del cual está tratando de huir, que sin mm, duda esa persona está sufriendo. Y si yo veo una persona que está sufriendo, pongo en marcha los milagros. Y no estoy diciendo que lo vas a llevar a tu casa para que no sufra, porque tendríamos que tener casas muy grandes, especialmente en estas ciudades como, no sé, San Francisco, Los Ángeles, qué sé yo, que la cosa es espantosa en términos de la densidad de, de gente que está en esas condiciones, sino que el ofrecerle, el no agredirlo, el no cruzar la calle, el darle una sonrisa o incluso ir más allá y ofrecerle un vaso de café caliente, echa a andar la cadena de expiación. ¿Por qué la cadena de expiación? Porque es una cadena de favores. Si yo ofrezco algo a alguien, esa persona cambia, está agradecida, una persona agradecida tiene una mucho mejor mirada del mundo y por lo tanto va a generar dentro de sus posibilidades una buena acción para otros. La cadena de favores se empieza a construir cuando hay alguien que tiene lista la mente, está preparada
para ofrecer milagros. Pero para eso tengo que mirar al otro como alguien que percibe de manera incorrecta y yo dejar de percibir de manera incorrecta para comenzar esa cadena de expiación. ¿Se entiende este concepto? Sí, ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento que la oscuridad no puede ocultar nada. Te puedo interrumpir ahí, me quedé Por supuesto. pensando. Cuando dijiste el tema de la cadena de favores, uno de repente hace el bien a alguien, para esa persona tal vez le llega como un milagro, Ajá. pero si uno, por más buenas intenciones que tenga y ayuda a alguien o hace bien a alguien con las mejores intenciones, se siente bien haciendo, etcétera, etcétera, pero no tenés identificado todo esto que estamos hablando, como que tiene que ser más fluido, sin tanto ego, es la palabra, pero hay que ver, o sea, Ajá. dónde está el ego, hasta dónde es el ego, ¿no? Ese milagro para el receptor sirve como un milagro o nunca se produjo un milagro ahí desde ambos lados, desde el que dio y el que recibió, o el que recibió a lo mejor recibió como un milagro, pero el que dio fue como que, como que nada nomás, porque no hizo. ¿Me explico más o Totalmente. menos la pregunta? Ajá. Es una súper buena pregunta, porque efectivamente, a ver, nuestra naturaleza es hacer milagros. Esa es nuestra naturaleza. En rigor, cuando nosotros nos conectamos con la fuente, lo natural es hacer milagros. O sea, estar en un estado de, de conexión implica esto. Sin embargo, tú no necesitas estudiar un curso de milagro ni ninguna otra disciplina para poder corregir el error de percepción. Ese es un impulso natural, que si nosotros no la frenamos, no frenamos ese impulso, es algo que vamos a hacer sin darnos cuenta. Y el otro lo puede recibir como un milagro, justamente porque no hay una segunda intención ni una tercera detrás. O sea, estamos simplemente abriéndonos a esa capacidad de dar lo que en este minuto tenemos para dar. Y el otro lo recibe como lo que es. Sin embargo, cuando no estamos haciendo un milagro, sino que mete la cola al ego, como tú bien lo dijiste, el otro lo que no recibe es un milagro, lo que recibe es una deuda. ¿Y por qué recibe una deuda? Porque en el fondo, supongamos este mismo ejemplo de que hay alguien que está muy necesitado, no tiene dinero suficiente, em, y viene, no sé, un familiar tuyo, te dice, mira, estoy mal, estoy súper mal, no sé qué hacer y qué sé yo. Y tú vas y tú dices, yo voy a ser mejor persona. ¿M? Voy a cambiar el ejemplo porque hay algo, esto se promueve mucho. No es mi intención irme contra la iglesia, pero una cosa que se promueve mucho es tiene un nombre, cuando uno tiene que El dar. diezmo, el diezmo, diezmo, el diezmo. diezmo. El diezmo, sí, pero cuando uno tiene que ir a dar caridad, ¿ah? Uno Ya. tiene que ir a dar caridad, porque si no, no es una buena persona. Si cuando yo doy caridad y yo digo ya, para ser buena persona, para que la comunidad me vea como una buena persona, yo voy a agarrar, qué sé yo, unas ropas viejas que tengo y se las voy a entregar a esa persona que vive en las calles, un homeless, le voy a entregar un montón de ropa vieja. ¿Qué crees tú que siente esa persona cuando recibe esa ropa? Le va a servir sin duda. ¿Va a sentir que es un milagro o es una limosna? Una limosna, Exacto. Y si yo recibo una limosna, ¿cómo me siento? humillada. Totalmente. ¿Mm?
me voy a sentir humillada. Por lo tanto, lo que yo recibo es una deuda. ¿Mm? Mm. En el sentido de que estoy recibiendo algo que el otro en realidad me está dando lo Mm, peor que tiene. qué bien. Pero ahí Ya. puede ser la misma acción con una intención diferente y o sea, siendo exactamente lo mismo, pero con otra intención, se puede convertir en un milagro entonces, porque puede Exacto. haber la persona que se vaya, mira, yo le doy mi ropa porque, y la otra que, mira, le doy mi ropa que no uso más y no voy a usar, pero le va a hacer bien a él y él le va a ayudar, pero no porque no por un tema de limosna, sino porque realmente tenés la intención de ayudar y de que esa persona esté bien, ¿verdad? Sin Exacto. pensar de que porque yo doy después me tiene que caer, no, porque te sentís bien haciéndolo. No lo Entonces ahí estoy lo que yo, haciendo para ir al cielo. no, Lo no, estoy no, no, haciendo, claro. porque Cuando yo no hago para ir al cielo o para tener el respeto en la comunidad, para que me vean qué buena persona to- soy. totalmente fuera de eso, te digo yo. Y Ajá, eso es justamente, eso es, pregunto, ¿verdad? Eso es justamente sacar el ego, ¿no? exacto. Ok. Porque aquí viene lo interesante. Cuando yo le doy limosna a algo, yo sigo percibiéndolo como un ser carente y como un ser inferior. Por lo tanto, estoy acentuando la brecha de verlo como alguien que no es digno. Sin embargo, cuando yo realmente me conmuevo porque siento el dolor del otro y soy capaz de dimensionar que la otra persona en esas condiciones que vive son indignas y que no merece eso, estoy deshaciendo el error de percepción. Lo estoy viendo como un hermano que en este minuto, momentáneamente, está sufriendo más que yo y que necesita de más apoyo que yo para poder volver a sentirse digno. ¿Mm? El milagro no es que yo le entregue el abrigo, el milagro es que yo lo vea como una persona digna, para que se pueda sentir digna. Ese es el milagro. ¿Mm? Si no, tampoco le va a llegar como un milagro, si no van con esas intenciones. Tampoco, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Ok. Ujú. Sigamos. Escapar de la oscuridad entonces comprende dos etapas. La primera, el reconocimiento que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón que es un engaño y realiza enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de, primero que nada, un error de percepción. ¿En qué sentido? La oscuridad no existe. Lo único que existe es la luz. Somos solo nosotros los que nos podemos percibir a oscuras. ¿Mm? Y lo voy a poner en un ejemplo súper simple. Supongamos que tienes un problema que te está agobiando montones, ¿no es cierto? Una cosa muy pedestre. Tienes que pagar una deuda gigante y que si no la pagas sientes que
te vas a quedar sin nada, que te vas a perderlo todo, que vas a ser mala persona. Todas esas cosas que vienen, que el ego nos trae a la mente cuando nosotros tenemos un problema gigante, que nosotros consideramos que es gigante. En realidad no existen los problemas gigantes, pero nosotros sí podemos considerar que es un problema gigante. Cuando nosotros entramos en este loop de la mente, ustedes se fijan que ocurre algo muy particular. Todas las maneras que nosotros pensamos para resolver esto se vuelven absolutamente limitadas. ¿Limitadas a qué? A lo que vemos y conocemos alrededor y a lo que nosotros percibimos de manera incorrecta que tenemos alrededor. Lo pongo en simple. Supongamos que tienes que pagar, invento, 1.000.000. Tu mente gótica, separada, carente, te va a decir, no los tengo. Voy a mirar en mi cuenta, no, no tengo 1.000.000. No, no tengo 1.000.000. ¿Mm? O sea, objetivamente, no tengo 1.000.000 en mi cuenta. Lo que está en mi cuenta es, es el reflejo de lo que creé en el pasado. ¿Sí o no? Mm. Todo lo que está en mi cuenta fue creado en el pasado. Si lo estoy mirando en mi cuenta, no es que haya sido creado en el futuro. Nadie puede mirar su saldo a futuro, ¿cierto? Mm. Y cuando yo miro mi cuenta y digo, hay 3 pesos en mi cuenta y tengo que pagar 1.000.000, lo único que estoy mirando es un como mirada túnel donde no veo cómo yo podría conseguir ahora 1.000.000 porque estoy mirando el pasado. Eso me da la sensación de oscuridad. ¿Y por qué me da la sensación de oscuridad? Porque no puedo ver más allá. Sin embargo, y supongamos que además pienso que no tengo trabajo, además que eso me restringe aún más, me siento más en oscuridad. Y supongamos que además de eso siento que no tengo a nadie en el mundo, que nadie me quiere, que nadie me puede apoyar, más aún restrinjo y estoy más en la oscuridad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que siento? Es que estoy sola en el mundo y separada del resto del mundo. Eso es oscuridad. Sin embargo, cuando nosotros nos abrimos a la luz, ocurre que tenemos la capacidad de poder mirar en el sentido no de lo que tengo, que creo en el pasado, sino que tengo la capacidad de abrirme al hecho de que toda la afiliación soy yo, toda la afiliación soy yo. Y por lo tanto, lo que yo tengo que ponerme es a sintonizar con la fuente, con mi capacidad creadora y decir, universo, Dios, Espíritu Santo, lo que ustedes quieran, y decir, en realidad me abro a la energía creadora, me abro a la luz y no tengo idea cómo, pero confío en que soy una y parte con todo lo que existe y por lo tanto comienzo literalmente a ver la luz al otro lado del túnel. ¿Mm? Por lo tanto, la oscuridad es un error de percepción porque siempre va a tener que ver con el pasado y con un futuro terrible, aparentemente horroroso, que no es real, de puras imágenes que me puedo generar a partir de mis propios temores. Entonces, escapar de la oscuridad, ¿por qué comprende 2 etapas? Porque la primera es que tengo que reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. ¿Qué es lo que no puede ocultar la oscuridad? El hecho que yo estoy conectada con la fuente misma, que estoy conectada con la afiliación completa, que yo en general no tengo nada que ocultar porque no soy pecadora. ¿Por qué yo tendría miedo de lo que no puedo ocultar? Porque si yo creo que soy pecadora, automáticamente voy a creer que Dios me va a castigar. Y eso da miedo. ¿Mm? Eso da mucho miedo, porque voy a creer que Dios me va a castigar. Cuando me doy cuenta
que no hay nada que deseo ocultar porque soy perfecta, estoy conectada con la fuente completa y con la luz. Permiso, que hay un gato. Gato, entra. Gracias. Cuando yo me doy cuenta que estoy conectada con la luz, ¿hay algo que quisiera ocultar de Dios? No, Absolutamente nada. Y por lo no. tanto voy a ver la luz al final del túnel. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Sí. La oscuridad es la falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia y la escasez de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Qué bonito esto. Sáquele Mm, un pantallazo y téngalo presente. ¿Mm? Plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagroso. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor del control del tiempo. Reconoce que cada colapso del tiempo nos acerca más a todos al punto en que finalmente podemos liberar de él y en que el Hijo y el Padre son uno. Aquí hace una declaración que lo vamos a encontrar en todo el resto del curso, que es el cuerpo, es un recurso de aprendizaje. ¿Mm? El milagro que es un recurso de aprendizaje. Cuando nosotros logremos tener conciencia de quiénes somos, no necesitamos los milagros. Para nada. ¿Mm? Porque si yo sé, y aquí vuelvo a la lámina anterior, donde yo decía, la creencia en la escasez es algo que es inherente a la creencia que somos cuerpos. Nosotros, cuando logramos entender cuál es la verdad, es cuando realmente logramos entender que somos total y absolutamente abundantes. Entramos a reconocer que somos y lo tenemos todo y que no tenemos necesidad de ninguna clase. Entonces, cuando nosotros logramos tener ese conocimiento, ¿necesitamos milagro? O sea, yo creo que no. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el milagro es mientras yo voy avanzando en el proceso de ir reconociendo quién soy. Si yo voy reconociendo quién soy milagro a milagro, me va a permitir tener la oportunidad de decir, ah, mira, no era buena suerte. ¿Ah? En realidad, yo tengo el poder no porque yo sea egocéntrica, sino que porque fui creada a imagen y semejanza de Dios. Y si yo fui creada a imagen y semejanza de Dios, entonces no me falta nada. Y ahí es donde mucha gente me dice, bueno, pero ya, si todos reconocemos que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, o sea, viviríamos todos en auto de lujo, casa de no sé qué, porque vamos a crearlo todo. ¿Tú realmente crees que vas a querer algo que no necesitas? Y no estoy hablando de la necesidad de la carencia, estoy hablando de cada uno de nosotros vinimos
a vivir experiencias súper específicas. ¿Mm? Y yo puedo un día decidir querer vivir en una cabañita piola en la mitad del bosque porque quiero alejarme del mundo y quiero dedicarme a leer y estudiar. Y en otro momento puedo querer viajar por el mundo y en otro momento quiero poder andar en bicicleta y en otro momento puedo querer andar en auto. El tema es que cuando yo sé que lo tengo todo, voy a experimentar o voy a elegir mi experiencia a partir de lo que realmente deseo experimentar. No para probarle a nadie que tengo el auto más caro, ni la mansión más grande, ni la cartera de lujo, ni los zapatos no sé cuánto. No tengo que probarle nada a nadie. Voy a elegir en base a lo que realmente deseo. ¿Mm? Y si quiero andar con hawaiana, no qué sé yo, de el líder de 1.000 pesos, es lo que voy a querer hacer. Y lo voy a poder hacer porque no puedo, no tengo por qué probarle nada a nadie. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros conectamos y reconectamos con el poder, ¿ustedes creen que vamos a ser seres que todo el mundo va a decir, wow, te conectaste con tu poder, eres milagrosa? No, vas a caminar por la calle, vas a ir al mismo supermercado probablemente, vas a elegir lo que deseas en base a la experiencia que quieres vivir. La única diferencia es que vas a estar en paz, porque sabes que no te puede faltar nada. En paz porque sabes que eres uno con la fuente y ahí donde tú decidas que esté la intención en coherencia, es lo que tú vas a experimentar. ¿Se entiende esto, no? Porque muchas veces la gente piensa que el curso milagro es para hacerse más rico y famoso. Y la verdad es que algunos quieren ser ricos y famosos, pero la mayor parte de los seres humanos lo que queremos es paz. ¿Mm? Mm, Es vivir en un estado de plenitud. ¿Mm? ¿Se entiende? sí, Entonces, ¿por qué es un recurso de aprendizaje? Porque tiene por función darte cuenta de quién eres. Y cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. No porque no vayan a ocurrir milagros, porque tú vives en conexión permanente. No necesitas estados o momentos. Es todo lo que tú eres. Cuando dice tú no te creaste a ti mismo, está haciendo una tremenda declaración. Si yo me hubiera creado a mí misma, ¿podría llegar a ser realmente perfecta y una con la fuente? Yo creo no, que no. no, En cambio, si fuimos creados por Dios, ¿podemos llegar a ser perfectos y uno con la fuente? sí, Totalmente. ¿Mm? mm, Por eso es tan importante entender que esta autoimportancia que tenemos de que yo me crea a mí mismo y ojo, mucha gente lo piensa, no en el sentido de que puso una varita mágica y se creó a sí mismo, así como abracadabra, sino que en el sentido de yo soy lo que soy gracias a mí, ¿m? Gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, gracias a mi persistencia, gracias a mi estudio. Eso es creer que te creaste a ti mismo. Tú no te creaste a ti mismo, tú simplemente lo que hiciste fue poner tu intención y todo el potencial te fue dado completo. ¿M? Tenías el potencial de ser cualquier cosa. Eso. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor. Él da a todos sus dones libremente, a todos por igual.
Excepto que volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de la inclusión. Todos mis hermanos son esenciales. Si creen estar privados de algo, su percepción es distorsionada. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. O sea, ¿qué significa que debamos ser como niños? ¿Mm? Básicamente, reconocer que fuimos creados a imagen y semejanza, que tenemos el potencial de ser total y absolutamente todo, y que eso significa que tenemos además la capacidad de poder crear como crea nuestro Padre. ¿Mm? De Dios no se hace burla, dice, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmación de la filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Recuerden que Jesús no es Cristo. Cristo es la filiación completa. ¿Mm? Entonces no nos confundamos con ese concepto. Jesús se llama Jesús. Y lo que él tiene es energía crística. Y la energía crística es parte de toda la filiación. La energía crística es la energía creadora, es la energía del amor incondicional. ¿Mm? No podemos servir a dos amos y la verdad es que nos vamos a dar cuenta que lo hacemos todo el rato. ¿Mm? ¿Qué significa no servir a dos amos? No podemos creer y no creer al mismo tiempo. No podemos confiar y no confiar al mismo tiempo. No podemos decir que somos hijos de Dios y uno con la fuente y al mismo tiempo estar pensando en que tengo que ahorrar 3 chauchas para poder sobrevivir el día de mañana. ¿Mm? Normalmente servimos dos amos. Yo por eso he puesto mucho hincapié en el tema de la coherencia. ¿Mm? Porque la coherencia es cuando yo estoy totalmente sintonizada con uno u otro sistema de creencia. Mientras yo siga diciendo, no, sí, yo soy abundancia plena, pero después de eso voy y me peleo con alguien porque me dio mal el vuelto y me dio 10 pesos menos y me peleo con esa persona, entonces es como hay una incoherencia. Estoy sirviendo a dos amos. ¿Mm? Adivinen cuál gana. Al que más le ponemos atención y al cual es el que le ponemos más atención, A la a la mente. carencia, a la separación, a la violencia, a la culpa, al sacrificio. Si nosotros pensamos cuántas horas al día dedicamos a pensar en carencia, culpa, separación, sacrificio al día, probablemente debe ser como el 90% de nuestro tiempo. Y después de eso vamos y meditamos un rato y nos conectamos con la filiación y nos conectamos con la fuente, decimos, oh, sí, no, en realidad, somos todos hijos de Dios. Pero salgo a la esquina y me peleo con el otro hijo de Dios porque en el fondo creo en que estamos separados, ¿me entienden? Entonces, este es un proceso. Yo estoy diciendo, sí, no podemos servir a dos amos, pero efectivamente lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir lentamente soltando a uno para poder entrar en total y absoluta coherencia.
Quedan solo 4 láminas. Me gustaría, si les parece, terminarlas para no dejar cortado el capítulo. La ilusión de las necesidades. Tú que quieres la paz, solo puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente a aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidad de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto es, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esta sensación de separación jamás habría surgido si no hubiese distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido este error fundamental ya te habría fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando te vuelves uno y tus necesidades por ende se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Lo voy a poner en castellano de manera súper simple. Cada vez que carezco de algo es porque siento que el pasto del vecino es más verde. Es decir, implica comparación. Me estoy comparando con alguien. Si quiero el último modelo de auto, lo tengo y te juro que en media hora va a haber alguien que tenga un modelo mejor. ¿Mm? Por lo tanto, mi sensación de separación es la que genera la carencia, separación de un otro, separación de la fuente, separación de todo lo que potencialmente podría llegar a crear. Ahora, mientras más separado estoy, más necesidades tengo. ¿Cómo es esto? Mientras yo más separado de la fuente esté, más cosas externas, sin duda, voy a querer. ¿Ah? Voy a querer el auto, la casa, la juguera nueva, el televisor no sé cuánto, estudio no sé dónde, la otra casa, el otro auto, las vacaciones. Y voy a ser una máquina de deseos. Mientras más separada me encuentro, más deseos voy a tener. Lo que no significa, y aquí viene lo interesante y que es importante entender, es que mientras más separación, más deseo voy a tener, aparentemente todos diferentes. Mientras más unida la fuente esté, menos deseos voy a tener. ¿Qué significa esto? Voy a querer el auto, la casa, la otra casa, el otro auto, la zapatilla, el televisor, y etcétera, etcétera, etcétera. No. Lo que voy a querer es paz. Paz. Y por tanto, el querer paz no significa que me vaya a vivir a una cueva en el Tíbet meditando. Voy a querer experimentar cosas, que no es lo mismo querer experimentar que desear algo desde la sensación de separación, porque yo siempre quiero ir a alguna parte. Experimentar significa, me encantaría conocer tal lugar, me encantaría comer eso rico, me encantaría verme de esa manera, con esa ropa, o me encantaría A, B, C o D. Entonces, yo puedo experimentar el mundo completo siempre y cuando yo tenga paz. Por lo tanto, no lo quiero ni para sentirse ni superior ni inferior, no lo quiero para demostrarle nada a nadie, no lo quiero porque yo sienta de que si no, la vida no tiene sentido, no lo quiero para llenar un vacío, sino que desde la completud soy capaz de experimentar el todo.
Y ahí es donde empiezo a discriminar. Hay lugares en el mundo que quiero conocer y otros que no tanto. Hay experiencias que quiero vivir y otras no tanto, pero si estoy en paz, puedo ahora ir a experimentar lo que yo desee sin la sensación de carencia. ¿Se explica esto, no? Si nunca el curso de milagro nos va a decir que tenemos que vivir con un taparrabo en la mitad de una cueva meditando. No se trata de que tú no quieres experimentar nada. Se trata de que mientras más unido a la fuente estás, más menos deseos tienes. Hasta que simplemente lo único que quieres es paz. ¿Se entiende, no? ¿Mm? El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no es contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esta misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso y lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente: el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto, mas solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. ¿Por qué plantea que el miedo en realidad no es verdadero? Porque en el presente nunca jamás vas a poder tener miedo. En la presencia total, absoluta, en este presente. Y te lo digo de la siguiente manera: si hay alguien que te está disparando con un arma y tú estás totalmente presente, absolutamente presente, no estás pensando en qué va a pasar con tus hijos si tú te mueres, ni estás pensando en que no debiste haber cruzado por esa calle porque te encontraste con el ladrón, o estás pensando que debiste haber estudiado, qué sé yo, defensa personal. No, eso es pasado y eso es futuro. Presente. Si tú estás totalmente en el presente, probablemente tienes un golpe de adrenalina a nivel Dios, todo tu cuerpo se pone en alerta para poder arrancar o para poder atacar de vuelta. Estás en ese instante que parece eterno, probablemente, es como que el tiempo se detiene, pero miedo no tienes. ¿Cuándo viene el miedo? El miedo viene cuando yo creo en mi mente escenarios horrorosos futuros que probablemente no van a suceder, o bien pienso en todo lo que debía haber hecho y no debía haber hecho y entro en la culpa, y eso está muy ligado al miedo de lo que me equivoqué o de lo que hice mal. Pero el miedo en el presente no existe. Por lo tanto, el miedo siempre va a ser nuestra fabricación. Siempre lo creé yo. No es algo que ocurre afuera. Si hay un lugar oscuro, el miedo lo que estoy creando yo. Objetivamente lo que hay es un lugar oscuro. Si hay personas que yo tengo, que no me dan buena espina, es miedo, porque estoy relacionándolo con algo que podría llegar a suceder o que aprendí a temerle. Pero objetivamente lo que hay ahí son personas. Si hay un terremoto y se mueve toda la casa, yo en el momento, el objetivo es que la casa se está moviendo. Ya no se me cayeron, no necesariamente se me cayeron todas las paredes encima. ¿Me entienden? El miedo puede vivir solo en el pasado y en el futuro, no existe en el presente. Por lo tanto, es una invención mía. ¿Mm? Una invención, como dice el curso Milagro, a la cual yo le pongo total y absoluta fe. O sea, yo creo que todo lo que yo estoy imaginando va a ocurrir y por eso es que yo tengo fe en lo que yo creé.
de la fabricación. ¿Se entiende esto, no? ¿Por qué el miedo no existe? ¿Es irreal? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya, claro. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Tu percepción de distorsionados produce una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles al que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos o los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de lo que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad del cuerpo, real del cuerpo. ¿De qué nos está hablando el impulso milagroso? Todos tenemos impulsos que llamamos como intuiciones. Eso. ¿Mm? Esa intuición es el impulso milagroso. Cuando nosotros, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una intuición que de haberla seguido, a lo mejor algo malo no hubiera pasado? Mm. ¿Mm? Uno dice, chuta, pero yo caché que no debía ir para allá, o que no debía haber hecho eso, o que no debía haber dicho no sé qué, o que no debiera haber aceptado esto. Como que yo sabía, pero no le hice caso a mi intuición. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que simplemente conectamos con una intuición y fue como, no tengo idea por qué, pero yo para allá, voy para allá? Y al final del camino nos damos cuenta de que la intuición fue perfecta. Ese es un impulso milagroso. El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a callar nuestra intuición y de creer que en realidad le ponemos mucho más poder a lo que está afuera en lugar de lo que está dentro. Entonces les doy un ejemplo súper pedestre. Se me estaba acabando la comida de los gatos. Ustedes dirán, bueno, es muy pedestre. Sí, pero el tema es el siguiente. Tengo 4 gatos. Alimentar a 4 gatos es una tarea importante. Y la comida que comen los 4 gatos es comida premium. Entonces estoy hablando de un saco que puede llegar a costar tranquilamente unos $80 para los que viven afuera o 60.000 pesos, más o menos lo que vale la comida de los gatos. Y yo dije, se me está acabando la comida de los gatos, estoy segura que debe haber en alguna parte una comida de gato que me la encuentre en oferta. Seguro que la hay. ¿Ah? El tema es que lo dejo ahí, de verdad, lo dejo ahí, yo digo, ando sin ni uno, así que creo que voy a encontrar, no voy a cambiar ni la calidad de la comida, ni la cantidad de comida, voy a encontrar una comida de gato, la comida de gato que estoy buscando y la voy a encontrar más barata. Cuando yo pongo todo, cuando a alguien, yo le digo, mira, esto es lo que vale en todas las mascoterías o en todos los lugares de distribución, esto es lo que vale la comida de gato, vale 60.000 pesos el saco. Y yo digo, no, lo voy a encontrar mucho más barato. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy acallando, estoy diciendo, esto es lo que existe, esto es lo que hay, esto es a lo cual me tengo que atener. ¿Se entiende? Sí. Iba camino a un restaurante a comer con mi hija y era la hora de comida y teníamos hambre e iba por una calle y de repente veo una mascotería y dije, ahí voy a comprar la comida gato. No estaba en mi objetivo, no estaba en mis planes. En ese instante yo iba hacia otro lado y paso por el lado de esta mascotería. Y le digo a la Amanda, ¿sabes qué? No sé por qué. Voy a escuchar mi intuición, me voy a bajar aquí porque necesitamos comida para los gatos. Ya me dijo la Amanda, la verdad es que queda en el camino, te espero, ni un problema.
Me bajo, voy al lugar donde está la comida, la misma marca, la comida de los gatos, saco un saco y dice gigante, 50% de descuento. Era el único saco que estaba en descuento. No había otro saco en descuento, había muchos otros sacos de la misma comida, la misma marca, el mismo, todo igual, pero esa estaba en 50% de descuento. Llego con ella a la caja y le digo, ¿es verdad que está con 50%? Sí, está en 50% de descuento porque va a vencer en 2 meses. Digo, tengo 4 gatos, les juro que me va a durar 3 semanas. ¿Mm? Así que, perfecto. Es una estupidez, aparentemente, pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces estamos tan enfocados en mirar lo que es, en lugar de nuestra capacidad de hacerle caso a estos impulsos que son milagrosos. Si de verdad pagar la mitad del saco de comida cuando uno no puede en ese minuto pagar el saco completo porque tienes otras prioridades, tú dices, ¿es un milagro o no es un milagro? Yo Sí, encuentro que totalmente. ¿Mm? absoluto. En el mundo en que nosotros vivimos, frente a eso, lo que uno hace en vez de crear, es decir, tengo X, me voy a ajustar a ese X. Voy a ir y le voy a bajar la calidad, voy a comprar menos, voy a, qué sé yo, buscar otras alternativas para ajustarme lo que tengo. Pero cuando uno comienza a generar milagros, uno abre la mente y dice, no tengo por qué bajar la calidad, no tengo por qué bajar la cantidad, pero puedo pagar menos. ¿Mm? ¿Vale? Veas como que dejas de limitarte, en el fondo. Dejas de poner También. límites. Sí, porque poner límites es dejar de crear. Mm. Ujú. Es dejar de crear, no necesitamos dejar de crear. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el universo es tu límite. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Y aquí es un llamado de atención. Nada de esto tiene sentido para nosotros como individuos. Todo esto tiene sentido en la medida que utilizamos los milagros como recurso de aprendizaje. Es decir, cada vez que ocurre una sincronía perfecta, tú escuchaste un impulso milagroso y le hiciste caso y te diste cuenta que aquello que tú creaste estaba ahí, ¿ah? A una cuadra de tu casa, disponible para ti. Cuando tú logras hacer eso y conectas con el hecho de que tú eres capaz de generar milagro y el tú poder vivir un milagro y poder compartirlo con otro, es la única manera de que no haya un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra. ¿Mm? Porque esto no es para uno. No hay un ser humano que sea mejor y peor. El que está tirado en la calle y viviendo en pésimas condiciones tiene el mismo potencial y capacidad y es un esclavo. Por lo tanto, en la medida que tú vayas generando esta cadena de favores de la que hablábamos anteriormente, yo no necesito llegar a los 8.000 millones de seres humanos. Pero si yo soy capaz de llegar a un ser humano y verlo como un ser humano digno, y ofrecerle un milagro, lo que yo voy a hacer es que esa persona la libero y al liberarla va a ofrecer un milagro a otro, y que a su vez va a ofrecer un milagro a otro y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Es restaurar completamente la filiación. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Dudas, Sí, preguntas? Nos pasamos 15 minutos, pero la verdad es que quería terminar el capítulo porque si no queda trunco. ¿Estamos? sí, súper. Súper, gracias, Bea. Gracias. Súper. Cariño a todas. Les Que mando un estén abrazo bien. grande y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Angélica, Semana a todas. hola. Gracias. Vea. Bye. Chao, que estén bien. Chao. ¿Te acuerdas de mí, Angélica? Hola. Chao, besitos, que estén bien.